Ahora sí. Ya. Entonces, una de las dificultades, ¿cierto?, de esta parte de la materia era que tenemos vectores, un vector que descomponemos en 3 componentes, ¿cierto? Los elementos del campo magnético total. Y vamos a ver si entendieron. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir la componente X del campo magnético donde X apunta hacia mi norte geográfico? Entonces tengo que descomponer según estos ángulos, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es proyectar en esta cara, ¿cierto? Y esta cara es como el cateto adyacente, así que sería como B total coseno de la inclinación. Me quedó feo. Entonces, B coseno de la inclinación por el coseno de la declinación, ¿cierto? De nuevo estoy en un, si este es un triángulo rectángulo, este es el cateto adyacente. BI, entonces vendría siendo la misma proyección de arriba, ¿cierto? B coseno de la inclinación, y ahora estoy en el cateto opuesto, así que sería el seno de la declinación. En este caso el I apunta hacia el este geográfico, y BZ entonces, este es un poco más fácil. BZ tenemos que proyectar en esta cara, ¿cierto? Y si este es un triángulo rectángulo, ¿qué es? El cateto opuesto. Entonces sería B seno de la inclinación. Ya. Entonces, teniendo eso claro, ¿les parece hacemos el P1, que es como para fijar conocimiento, o retomar desde la clase pasada donde tenemos las 3 componentes? Lo mismo que la P2. Después podríamos hacer la P4, que tiene que ver con lo que vieron hoy día de paleomagnetismo. Y la P5 también es calcular campos magnéticos, pero de antes. Entonces, esta sería como nuestro B. ¿Les parece hacemos eso? ¿O prefieren retomar del P2 o algún otro? Igual quería preguntarles, el P3 tengo que derivar. ¿Cuántos de ustedes están con diferencial en este momento? ¿O ya pasaron cálculo diferencial y saben derivar? Porque si no, no sacamos nada con hacerlo. ¿Todos los pasaron? Ya, entonces todos saben derivar. ¿Y derivadas parciales? Ah, ya, súper. Entonces en una de esas podemos delinear un poquito ese, también si alcanzamos. Ya, entonces partamos con el P1. Y el P1 está un poco pesado porque no nos deja bien los números, pero los voy a anotar acá. Entonces el P1 ya tenemos una estación que está midiendo en alguna parte del mundo y después tenemos que averiguar qué.
Y en el fondo tengo la componente X, y esas son 6604,55 nanotesla. Lo que estoy haciendo es escribir que estos números se ven muy pequeñitos. Ya, entonces la componente, estoy escribiendo Bx, que es 6604,55 nanotesla. Y lo estoy escribiendo acá, que en el fondo es como si tuviéramos el gráfico, porque acuérdense que la clase pasada discutimos por qué el gráfico se veía así, ¿cierto? Y los factores que afectaban el campo geomagnético. Entonces ahora solamente va a ser repasar un poco las componentes del campo magnético nanotesla. Y BZ, porque yo no puedo hacer más suma acá, es 58.515,59 nanotesla. Y de hecho, estos observatorios también miden como el campo magnético total. Entonces, este está separado por componente y este vendría siendo el total. ¿Ya? Y tendríamos el total, que ustedes saben que fue la suma cuadrática de las tres componentes, ¿cierto? Porque en el fondo el observatorio puede estar midiendo lo que llega nomás, y después hace las transformaciones, o viceversa. Y el campo magnético total, que debería ser igual a Bx al cuadrado, ¿cierto? Más Bi al cuadrado, también lo estoy midiendo. ¿Por qué podría pasar de que no fueran iguales? O sea, ¿por qué yo podría estar... ¿por qué podría estar... calcular un poco la raíz, la suma, ¿cierto? Y no me daría exactamente ese valor. ¿Por qué creen que podría ser? Y eso es mientras lo anoto. Entonces yo les dije que este observatorio medía las tres componentes del campo magnético y el campo magnético total, todo aparte. Y se supone que el campo magnético total es la suma de las tres componentes, pero yo les digo que en este caso podría no ser así. Podría haber una diferencia entre lo que yo mido y la suma de las tres componentes. ¿A alguno se le ocurre por qué? ¿O alguna? ¿O alguna? Pueden escribir en el chat. Marcelo dice un error instrumental. Podría ser un error instrumental, pero básicamente estás midiendo con un mismo instrumento las cuatro cosas. Entonces, si hubiera un error instrumental, ese sería sesgado, entonces estaría todo sesgado hacia un lado y no habría como esa diferencia. Catalina Ollarse dice, es distinto según dónde apunte. Ya. Elabora un poquito a qué te refieres con eso distinto según dónde apunte. Porque acordemos que el campo magnético total es, en este caso me da el módulo y en el otro es como el real, ¿cierto? Pero debiese ser más o menos lo mismo, ¿no? Ya, entonces, Catalina tiene un poco la respuesta para dónde más o menos apunta, y lo que pasa es que el campo geomagnético, nosotros sabemos, ¿cierto?, que está saliendo, las flechas salen del polo sur, como las flechas salen del polo sur van contrario a nuestro sistema de referencia, y por lo tanto la inclinación, que es el seno, va a ser negativa, ¿cierto? Y cuando entran en el norte, están a favor de nuestro eje de referencia y por lo tanto es positiva, la inclinación es positiva. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Y nosotros habíamos discutido en la clase pasada que nosotros veíamos como tendencias de gran longitud de onda y tendencias de poca longitud de onda. Y yo también les dije que, por ejemplo, tenían que recordar que como esta doble jugada electromagnética, ¿cierto? Así como hay una relación entre el campo magnético variable y genera una corriente, hay campos eléctricos que también inducen campos magnéticos, ¿ya?
Entonces, perfectamente podría pasar que yo tuviera una estructura en alguna de las tres posiciones, ya sea por el eje X, o sea, por el eje X, por el eje Y, hacia el este o hacia el norte, y esa estructura con algún, por ejemplo, rayo, se polarizara, generara una inducción magnética, pero la generara en una pura dirección. Entonces, eso no se vería en las otras componentes. Y tampoco se habría reflejado en el campo magnético total. No sé si se entiende. Entonces podrían ser pequeñas variaciones que podría hacer ese ruido, que podría haber cierta estructura que lo que nosotros conocemos como anisotropía, y eso podría afectar un poco esa diferencia. ¿Ya? Así que Catalina tiene razón. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Claro, exactamente lo que yo dije. Entonces nos piden que calculemos. Lo primero es dónde se ubica el observatorio. ¿Ya? Entonces no tenemos que calcular nada. Y veamos un poco los signos y pensemos. ¿Alguna o alguno se le ocurre dónde puede estar? Hay cosas que son bien interesantes, ¿ya? Déjenme... mientras me responden, voy a juntarles una imagen. ¿Dónde podría estar ese observatorio? Está en el polo, cerca del polo norte magnético, cerca del polo sur magnético. ¿Dónde? Y no tienen que calcular nada. Se supone que habían entendido la descomposición de esto, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado el observatorio? No hemos calculado nada, ¿no? No hay ningún indicio. Recordemos entonces que nuestros ejes están definidos el Z hacia abajo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando yo estoy saliendo, estoy contra el eje, va a ser negativo el BZ, y si estoy entrando, estoy a favor del eje, y por lo tanto va a ser positivo. Solamente por esta definición. Entonces, Catalina pregunta si está en el centro. ¿Te refieres como al ecuador magnético, entre comillas? ¿Como en esta zona? Ya, pero si estuviéramos en esta zona, entonces básicamente la componente del campo magnético en la vertical debería ser muy chiquitita, ¿cierto? O no debiese existir, porque casi todas las componentes están paralelas, ¿cierto? Y por lo tanto el campo total yo lo podría explicar, se podría explicar solamente por las componentes que no entran ni salen, O ¿cierto? sea, me refería al centro, pero de la vertical. Entonces al polo norte magnético. Sí, o estoy muy perdida, no sé. Yo creo que vas bien encaminada. Entonces, dices como que está al centro en el sentido de que está justo donde las flechitas bajan, ¿cierto? Y en el fondo, si nosotros separamos en la línea del ecuador, nosotros nos damos cuenta que todas las componentes verticales del campo magnético de la línea del ecuador hacia arriba van a ser positivas porque van a estar entrando y por lo tanto van a estar a favor de mi eje de referencia. En cambio, del ecuador, entre comillas, magnético hacia el sur magnético, todas van a estar saliendo y por lo tanto van a estar contra mi eje de referencia y por lo tanto el BZ va a ser negativo. ¿Sí? Entonces Catalina se dio cuenta de eso y dijo al centro por entrando en el polo norte magnético. Y además, nosotros podemos ver cuánto valen las componentes del campo magnético. Podemos ver que Bx es 6.604 nanotesla, Bi es menos 363.87, Bz son 58.515 y el total son 58.882. Entonces, ¿cuál de las tres componentes está aportando más al campo magnético total?
Entonces, esto es como... Entonces, Bx digamos que es como 10... Esto es como 1000, ¿cierto? Esto sería como 100. Así. Y esto sería como 10.000. Y el resultado es como del orden de los 10.000, 58.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las tres componentes está aportando más al campo magnético total? La Z, ¿cierto? Entonces, Z es positivo y además el aporte en Z es casi todo el campo magnético total, ¿cierto? Si yo hiciera esta suma, ¿me siguen? Y por lo tanto, debemos estar muy cerca del polo norte magnético porque casi todo el campo magnético yo lo explico por la componente Z. Y eso lo vamos a averiguar haciendo los cálculos. ¿Ya? Pero entienden más o menos el razonamiento que se hizo, ¿cierto? Súper. Entonces, ¿podemos calcular la declinación en la inclinación magnética? Sí. ¿Y cuáles serían esos valores? Ya, entonces, vamos a calcular la declinación. Tenemos dos formas de calcularlo, ¿cierto? Habíamos visto la fórmula que incluía, por ejemplo, calcular el norte magnético y hacer un ángulo con la componente X, ¿cierto? O podríamos ver que al final la declinación es un ángulo que está relacionado con solamente las componentes horizontales del campo magnético, es decir, Bx y Bi. Y de hecho, si ustedes lo ven, forman como un triángulo. Un triángulo donde un cateto va a ser el este y otro triángulo donde el otro cateto va a ser el norte. Se ve con la declinación. Entonces, ¿qué pasa si yo hago Bi partido por Bx? Veamos. Entonces, lo vamos a escribir tal cual. Es el Bi es B coseno de I, ¿cierto? Por el seno de la declinación. Y Bx es B coseno de I, porque es la proyección en la cara, ¿cierto? Por coseno de la declinación. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede simplificar y por lo tanto yo puedo decir que la relación entre la componente este del campo magnético y la componente norte del campo magnético es igual a seno partido por coseno tangente de la declinación. ¿Sí? Y me ahorro, entre comillas, calcular el norte magnético OH. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? En este caso sería BI partido por Bx es igual a la tangente de la declinación. Y en este caso sería que la tangente de la declinación sería BI que vale menos 363,87 partido por 6604,55 y por lo tanto puedo sacar tangente a la menos 1, ¿cierto? Y la declinación
me quedaría con menos 3.15 grados. ¿Ya? Es súper importante que se acuerden de los signos. En este caso, la tangente es una función impar, por lo tanto, su inversa también debería ser una función impar, y por lo tanto es súper importante que ocupen los signos cuando hagan este tipo de cosas. ¿Ya? Porque, ¿qué significa que la declinación sea menos 3,15 grados? Veamos nuestro sistema de referencia. La declinación, menos 3,15 grados, significa que yo estoy ¿a dónde? Se supone que la declinación yo la mido entre el norte geográfico y el norte magnético, y esa es la declinación, estaría midiendo el ángulo positivo hacia acá, ¿cierto? Entonces, si es negativo, significa que lo estoy midiendo para acá, ¿cierto? Y por lo tanto estaría hacia el este del norte magnético, ¿sí? Hacia el este del norte magnético, ¿no? O hacia el oeste. Que depende cómo se mida la declinación, que según yo siempre se ha medido desde X hacia Y, ¿cierto? Yo sé que es un poco complicado, pero cuando nosotros decíamos los ejes se supone que uno lo mide de X a Y, ¿cierto? Entonces nosotros lo mediríamos de aquí hacia acá. Y de aquí hacia acá sería positivo. Ah, claro. Entonces de aquí hacia acá, hacia el otro lado, vamos de nuevo. Entonces se supone que yo tengo el norte geográfico, el este geográfico, y se supone que yo tengo un ángulo acá. ¿Sí? Y ese ángulo me quedó negativo. Por lo tanto, yo debería estar en esta zona. En el fondo, tampoco sirve mucho porque saber si estoy al este o al oeste del norte magnético, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que debería significar la declinación. Ahora, ¿la declinación es grande o no en general en la Tierra? ¿Qué tan corrido está el norte magnético del norte geográfico? Esa al final es la definición. ¿Lo vieron con Laura, cierto? Es un valor como promedio. Eran como 11 grados, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen algún ejercicio y les queda un valor de declinación demasiado grande, desconfíen, ¿o no? Y en este caso nos quedó un valor pequeño, que es como debiese ser eh, la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. ¿Ya? Y vamos a calcular la inclinación. Entonces la inclinación era BZ, yo lo podía escribir como el campo magnético por el seno de la inclinación, ¿cierto? Y como el seno es una función impar, eso hace que si BZ sea negativo, la inclinación va a ser negativa. Si el BZ es positivo, la inclinación va a ser positiva, ¿cierto? Porque el seno es una función impar. ¿Sí? Entonces, el seno de la inclinación sería como BZ partido el campo total.
yo tengo escrito que estoy hacia el oeste del norte magnético. Y si confío en mí mismo, creo que al final estábamos hacia el oeste. Eso sí les hace sentido. Por lo que respondieron más arriba, hacia el oeste del norte O sea magnético. que donde está negativo es para el oeste, si es que estamos en el norte. Sí, pero siempre acuérdate que eso es, estamos hablando, ese ángulo, la declinación es nuestra variación entre el norte magnético y el norte geográfico. Entonces, cuando yo digo este-oeste, técnicamente estaría hablando como de hacia la derecha o a la izquierda de un eje que tiene el norte magnético, no el norte geográfico. Y es un poquito Ah, enredado ahí, pero entonces estaríamos hablando como de oeste-oestes magnéticos. Entonces, igual como que eso puede empezar a confundir un poco. ¿Ya? Lo importante es que del orden de magnitud tenga sentido. Pero sería hacia el oeste del norte magnético. Entonces aquí me quedaría que el seno de I sería, acuérdense que casi todo el componente de el campo magnético total lo podíamos, era casi pura aporte del campo en Z. Entonces obviamente esto va a quedar como 1. Entonces aproximadamente ¿dónde estoy? Obviamente no es 1, es 0,9 y algo, y eso me da aproximadamente 83,6 grados. Entonces la inclinación viene a confirmar que yo entonces estaba cerca del polo norte magnético. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabíamos que estaba cerca del polo norte magnético porque vimos que la mayor cantidad de aporte estaba en BZ, ¿cierto? Pero en una latitud media no tendríamos cómo saberlo. Y por lo tanto es una buena forma de calcularlo. Solo estamos como chequeando que lo que habíamos conversado cualitativamente se confirma cuando lo hacemos cuantitativamente. ¿Sí? Entonces Catalina tenía razón y estaba cerca del norte magnético. Entonces el norte magnético está a los 90 grados, ¿cierto? ¿Y el polo sur magnético cuánto sería? No sé por qué escribí polo. Menos 90. ¿Sí? Entonces las preguntas que hablan de en qué hemisferio estoy tienen que ver con darse cuenta cuál es el signo de BZ. ¿Ya? Incluso aquí podíamos ir más allá y decir que no estábamos en una latitud media, sino que estábamos cercanos al polo. ¿Sí? Entonces esto era para repasar un poco las componentes del campo magnético y cómo calcularlo. Entonces, por ejemplo, en la P2, solamente para chequear si se entendió. Tenemos otro observatorio, que tenemos en el norte 27.000 nanotesla, en el este menos 1.800 nanotesla y en la vertical tenemos casi menos 40.000 nanotesla. ¿En qué hemisferio estará este observatorio? En el sur. Exactamente, Marcelo. ¿Por qué? Porque BZ es negativo. Y aquí calculemos. Yo creo que deberíamos calcularlo.
Y si es que nos damos cuenta de que el campo magnético total, la mayor componente, nuevamente está en el vertical, entonces estaríamos aún más cerca del polo. Pero a priori yo no lo sé. Nosotros solamente dijimos que estábamos cerca del polo porque en este caso era bastante obvio que la principal componente que aportaba el campo magnético era la componente Z. Y después quedó demostrado cuando calculamos la inclinación. Acá, sin embargo, son 27.000 nanotesla y menos 40.000 nanotesla. No sé si estaremos en una latitud media, por ejemplo, es decir, menos 45 grados sur o 45 grados sur magnético. Entonces yo no podría argumentar que es gracias a que es más grande el componente vertical, yo sé que estoy en el hemisferio sur, sino que solamente lo sé por el signo. ¿Sí? No hay que sobreinterpretar tampoco el BZ. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió por qué? Porque yo aquí no sé, no he calculado el campo total, si es que efectivamente el campo vertical aporta tanto para saber que estaba cerca de acá. Por eso. Podría estar por aquí o por aquí, ¿cierto? Ya. Entonces, la pregunta es, ¿hago el P2, el P3 que hay que derivar, el P4 que tiene que ver con paleomagnetismo o el P5 que también tiene que ver con un poco la temperatura de Curie, ¿cierto? Que tenemos una temperatura en la cual la remanencia magnética que tenían las rocas se pierde, ¿ya? Y por eso hacer magnetismo cerca de volcanes no sirve de nada. Ya, ¿cuál hacemos? ¿Se entendió? ¿Queda un poquito más claro ahora magnetismo? Parece que lo van manejando mejor. Sí. Entonces, hagamos el P4 porque esto de como ya entendí, no quiero que se desentienda si hacemos el P3 con derivadas parciales. ¿Ya? Dejémoslo como para el final. Ya. Entonces, hagamos el P4 porque también tiene un poco de cualitativo y son tan poquitos que... Catalina dice que tuviste prueba de derivadas parciales. Ah, ya, entonces estás con antídoto frente a... Que quedan cosas feas, yo no sé. Esta parte del curso tiene ecuaciones muy feas. Entonces vamos a la P4 entonces antes de traumatizarnos. Y dice, supongamos que estamos cruzando la dorsal del Pacífico. Esto es algo que vamos a ver en geodinámica, pero yo sé que ustedes tuvieron introducción a la geociencia en primer año, así que ya deberían saber lo que es una dorsal, ¿cierto? ¿Qué es una dorsal? O un ridge oceánico, como le dicen. ¿Nadie? Entonces Marcelo dice que una dorsal es donde se está creando corteza oceánica. Efectivamente. Y dice que está frente a La Serena. Entonces la dorsal del Pacífico frente a La Serena. ¿Qué placa estará creándose en la dorsal del Pacífico? Si es una corteza oceánica que está frente a Chile, que viene hacia Chile, entonces Ismael dice la placa de Nazca. Efectivamente. Entonces, en general, las cortezas, lo vamos a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, las cortezas continentales son mucho más viejas que las cortezas oceánicas, porque las cortezas oceánicas se están haciendo, entre comillas, como más rápido. Entonces, hicieron un perfil de intensidad magnética perpendicular al eje de generación de este material, ¿cierto? Y obtuvimos esta anomalía. Y aquí la primera pregunta es explicar la anomalía magnética cualitativamente. ¿Por qué se ve así? ¿Y qué es verse así, digamos?
¿Qué me pueden decir de este perfil? Entonces, si esta es intensidad, aquí vamos a tener intensidades positivas, acá vamos a tener intensidades negativas, ¿cierto? ¿Qué pueden, si alguna o alguno quiere decir o explicar más o menos por qué se ve una anomalía así, cómo se ven si estoy pasando por una dorsal oceánica? ¿Lo vieron hoy o ayer? Estoy seguro. Y si no, yo creo que ustedes pueden. Primero hablemos de los valores, ¿cierto? De por qué oscila entre positivo y negativo. Vamos por partes. ¿Por qué oscila entre positivo y negativo? Los valores de la intensidad del campo magnético en una corteza oceánica que se supone que suponemos que no tiene nada y estas son grandes longitudes de onda en todo caso. ¿No? Marcelo dice, perdón que lo haga así, pero es que hay que leerlo. En los puntos más altos del gráfico es donde el campo magnético inducido va en el mismo sentido que el campo magnético terrestre. Ya, como el campo magnético terrestre, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿En el actual? Tú dirías que sí, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que el campo magnético se invierte con bastante rapidez a escala geológica versus otros fenómenos que pasan a escala geológica, ¿cierto? Vimos que tiene variaciones temporales incluso de día y noche. De hecho, antes en Santiago la magnitud del campo magnético estaba del orden de los 30.000 nanotesla o 33.000 nanotesla y ahora estamos cerca de los 27.000 o 26.000 nanotesla. O sea, ha variado bastante en unos 30 años. Entonces, es un campo que es bastante rápido como su inversión, ¿cierto? Su cambio en intensidad por la Tierra. Entonces, cuando yo te pregunté, Marcelo, si tú me decías que en los altos del gráfico, en las zonas positivas, es donde el campo magnético inducido va en el mismo sentido que el campo magnético terrestre. Y yo te pregunté cuándo, porque parece que hay momentos en la Tierra donde el polo norte magnético está en una posición y ahí parece que hay otro momento de la Tierra en que está en otra posición, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué pasa con el gráfico? No sé si ahora se entiende un poco mejor. Entonces el campo magnético varía con el tiempo. Tú me hablaste de que los positivos, entonces el campo magnético inducido va a favor del campo magnético terrestre en ese momento. ¿Sí? Sí. Entonces, como estamos en una dorsal oceánica donde se está creando corteza, donde pasamos por temperaturas que hacen que los materiales como que estén limpiecitos de magnetización, en el fondo van a quedar con la magnetización que tenía la Tierra en ese punto, en ese momento, o al menos con la orientación que tenía ese momento, ¿cierto? Entonces, en el fondo, como esto se va expandiendo y va moviéndose, al hacer este perfil lo que nos damos cuenta es de el periodo que ha pasado y podemos ver los periodos de inversión del campo magnético, es decir, pasos de positivo a negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, yo creo las rocas aquí y esas rocas van a quedar como con el campo magnético inducidas con el que tenían. Pero como pasa el tiempo, y esto se sigue produciendo a una escala constante, muy entre comillas, entonces va a haber un momento en que el campo magnético va a ir disminuyendo, se va a invertir, ¿cierto? Y por lo tanto son las famosas franjas que se ven cuando pasamos la materia de paleomagnetismo, como en la clase de hoy, que yo sé que lo vieron. Y por eso se ven como franjas cuando uno hace esto y nos permite calcular las edades, ¿ya? Es súper importante para la geocronología eh, y se puede correlacionar bien con los espesores y hay hartos cálculos que se pueden hacer aprovechando esto, ¿ya?
Entonces, eso explicaría los altos y los bajos. ¿Sí? Y ahora ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué es simétrico? Si yo reflejara en este eje, ¿cómo quedarían las curvas? ¿Sí, no? Si nosotros reflejamos en este eje, entonces, Marcelo dice, se expanden al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo bien, pero en el fondo tienes razón, ¿cierto? En un ritmo oceánico yo tengo salida de material y en el fondo tengo salida tanto a un lado como hacia el otro y se mueven en sentidos contrarios, ¿cierto? Por las celdas convectivas que vamos a ver en el curso y se va a explicar un poco mejor. Entonces eso explicaría que tuviera la misma imagen. Ahora, en la realidad, en la realidad real, no pasa. O cuando no son idénticamente simétricos se busca alguna explicación, ¿ya? Y después modelar, y de hecho hay una tesis bien interesante que lo hace en la dorsal de Nazca en el sur de Chile, donde intentan reflejar esto y no se refleja bien, entonces empiezan a explicar por qué no son iguales. Así que ahí si quieren se los puedo subir, aunque si les interesa o lo hablamos en geodinámica. Entonces los perfiles son simétricos porque es un centro de expansión donde va hacia distintos lados, ¿cierto? Y altos y bajos indican el cambio en el campo magnético de la Tierra durante la creación de esta placa de la corteza oceánica. ¿Sí? ¿Estamos todas y todos de acuerdo con esa explicación? ¿O mucha información? ¿Sí? ¿Les hace sentido? Súper. Entonces, la pregunta es, ¿hace cuántos años se produjo el último paso de positivo a negativo según estos datos? O el gráfico que les acabo de mostrar. Ahí les doy un tip que considere la velocidad de la placa de Nazca constante de valor 55 milímetros al año. La velocidad. Entonces la velocidad con la que en el fondo el centro de expansión se está produciendo o cuántos kilómetros de placa se producen cada año. ¿Ya? Bastante rápido. Entonces, la primera pregunta es, ¿hace cuántos años? Entonces, ¿hace cuántos años pasamos de positivo a negativo? De positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo. Entonces, si yo estoy acá, y por ejemplo, si yo me paro acá, y esta la vamos a pintar. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué es más joven y qué es más viejo? ¿Este que se está acercando al continente y está lejos del centro de expansión o esta? ¿Cuál es más vieja? El que está pintado, ¿cierto? Entonces, el que está pintado es más viejo. Aquí sí que puedo hacer lo que hacen los profes. ¿Me estás preguntando? Es que en el fondo hay que entender un poquito eso para poder responder la pregunta, porque nos están preguntando hace cuántos años se produjo el último paso de positivo a negativo. ¿Ya? Entonces,
Pensémoslo. Yo estoy creando placa acá, ¿cierto? Y por lo tanto, este lado es más joven que este, ¿o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Este es como más joven. Cerca de la dorsal estoy creando, así que como que fueran niños y acá es adulto. Y de esto después subducta, así que igual es interesante la analogía. ¿Sí? Entonces, si esto es más viejo, entonces eso no correspondería al último paso de positivo a negativo, ¿cierto? Porque eso fue más viejo. ¿Dónde estaría marcado el último paso? ¿Dónde? En lo más nuevo, ¿cierto? Entonces, Marcelo ahí dice, justo donde está la línea que marca los 45 kilómetros, que curiosamente es la única distancia que teníamos para calcular algo. Así que así es. Obviamente tenemos que ver el último paso en el material más nuevo. Y el material más nuevo está más cerca del RIT. ¿Sí? Y el cambio de positivo a negativo se refiere a esto, ¿cierto? Aquí estoy positivo y aquí estoy negativo. ¿Sí? ¿Estamos todas y todos de acuerdo? Entonces, más o menos, a los 45 kilómetros del RIT es donde ocurrió el último paso de positivo a negativo. Entonces, ahora viene. ¿Cómo calculamos hace cuántos años pasó eso? Entonces vamos a usar la fórmula maravillosa que la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo les di la velocidad aproximada de la placa de Nazca, y de hecho lo vamos a conversar en geodinámica o cuando veamos sismicidad y sismología. Pero en el fondo, si ustedes buscan en internet velocidad de la placa de Nazca, lo más probable es que no encuentren esta. Después vamos a discutir por qué. ¿Ya? Entonces, tiempo sería igual a distancia partido por velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué distancia es? ¿Son 90 kilómetros o 45? ¿Qué distancia ocupó? ¿45 o 45 más 45? Si se supone que las dos se mueven en el mismo tiempo, serían los 45. Eso dice Marcelo. Y exactamente, serían solamente los 45 kilómetros. ¿Por qué? Porque se supone que en la placa de Nazca yo la estoy generando hacia el lado derecho, ¿cierto? O hacia Chile o hacia La Serena. Y estoy creando otra placa, la placa del Pacífico, que va hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, serían 45 por 10 elevado a 3 metros. Vamos a pasar todo a sistema internacional. Partido por 50 por 10 elevado a menos 3 milímetros, ¿cierto? Metros partido por año.
Y por alguna extraña razón, y yo creo que es que no existe la ñ, en español también se escribe años así cuando uno hace estos cálculos. Y eso me da un tiempo de aproximadamente 900.000 años. ¿Ya? Entonces, en el fondo, uno puede calcular las edades de estas cosas. Y, y eso es algo que sirve mucho para lo que se conoce como geocronología también. Y nos permite ayudar a entender, y de hecho, el paleomagnetismo es una de las fuentes más importantes, o una de las sustentos más importantes de la teoría de placa y la tectónica de placa. Así que es bastante fuerte el que podamos calcular estas cosas, como para la geociencia. ¿Se entendió? Eso es lo que vieron hoy día. Tiempo, y esto queda en años. El último máximo glacial, ¿alguien se acuerda cuánto tiempo fue? No sé si fue hace 10.000 años o hace 100.000 años. Tengo la tinca que son hace 10.000 años el último máximo glacial, que me estoy refiriendo a la última glaciación. Ya. Entonces, si bien... ¿Y qué les parece este tiempo a ustedes? ¿Les parece poco, harto? Es poco. Por ejemplo, ¿qué edad tiene la Tierra? Como 4.500 millones de años, ¿cierto? Entonces, a la escala geológica, igual las inversiones ocurren relativamente rápido. ¿Ya? Entonces, eh, es un fenómeno bien interesante y digno de estudio por algunas personas que estén muy interesadas en ecuaciones donde se mezcla el magnetismo y la fluidodinámica para modelar el núcleo. Ya. ¿Se entendió? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hagamos el P3 entonces? Ya. Ya. Entonces, nos vamos a mover. Y quiero que les quede claro, ustedes entendieron magnetismo, ¿ya? Nada de lo que pase de aquí en adelante y que no lo entiendan no significa que no lo entiendan. No sé si me explico. Con los problemas que ya vimos, se cumplió el objetivo del curso de lo que ustedes deberían saber de magnetismo, los objetivos mínimos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio como la esfera de distribución de masa, que ustedes tienen que saber más o menos de dónde vienen las cosas que finalmente estamos usando. ¿Ya? Así que hago todo el disclaimer ahora, todas las excusas. Y vamos a poner la imagen un poquito más grande. Ya. ¿Por qué? Porque además esto tiene que ver un poquito con la fórmula de la tarea. Y como les dije a la clase anterior, nunca les vamos a pedir que lleguen a esa fórmula, sino que vamos a ver más o menos cómo se calculan algunas cosas o de dónde podría haber venido. Ya, es un poco eso. Entonces la pregunta dice que tengo que calcular la anomalía magnética producida por un dipolo. Acuérdense que a diferencia de gravedad, no existen los monopolos magnéticos. Las leyes de la electro... Las leyes de electromagnetismo dicen que no existen los monopolos magnéticos. De hecho, el rotor del campo magnético es cero y eso hace que no exista. Y por lo tanto, esta es la figura más simple que podemos encontrar para magnetismo. Un dipolo. ¿Ya? Es lo más simple. Así como veíamos esfera o quizás masas puntuales, esto es como lo más simple, pero para magnetismo. Entonces, en el fondo el magnetismo y la gravedad se llaman campos potenciales. Porque provienen
de lo que se conoce como un potencial. ¿Ya? Y en el fondo, al hacer el gradiente del potencial, o dicho de otra manera, hacer derivadas parciales en las componentes que esté este potencial, a mí me entrega el valor del campo. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, y esto es materia y escapa mucho a los alcances del curso, pero es algo que tienen que saber quizás, y por eso la tarea se llama tarea de campos potenciales, porque tiene gravedad y magnetismo. Y este campo potencial o este potencial lo podemos escribir en el punto P con esta fórmula. Y a partir de esta fórmula vamos a tratar de llegar a las anomalías magnéticas al menos en dos direcciones, ¿ya? En Z y en X. ¿Ya? Y por eso decía que íbamos a hacer derivadas parciales. Entonces vamos a escribir el potencial. ¿Y qué es el potencial? No importa, pero si nosotros le aplicamos un operador que es derivadas parciales, nos da el campo magnético. ¿Sí? Entonces el potencial de un dipolo es menos C por M, ¿cierto? M es la magnetización. En este caso por coseno de alfa más beta. Tiene que ver con alfa y beta. Y acuérdense que, ¿cómo irían las líneas de campo aquí? De negativo a positivo. ¿Sí? Entonces irían como así. ¿Cierto? Entonces igual es como difícil calcular eso, ¿no? Por eso nosotros partimos de un potencial. Y eso es partido por R cuadrado. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, y en el fondo por eso está metido alfa y beta. Porque algunos podrían decirme por qué no alfa o por qué solo beta, y tiene que ver con esto. Con que las líneas van a pasar igual dependiente de los dos ángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ocupar una identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan cuánto es el coseno de alfa más beta? El coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? Y aquí es súper importante que igual nos vamos a quedar dando vuelta con un ángulo porque dice en cualquier dirección. Entonces alfa me va a dar la dirección del dipolo. Ya, parte de la pregunta. Perdón, seno de alfa, y aquí me comí un seno de beta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda esta expresión? Sería A. Y C es una constante que tiene que ver con la susceptibilidad magnética y con 4pi, que es lo que siempre queda dando vuelta en ejercicios de magnetismo o de electromagnetismo, ¿ya? Pero para nosotros va a ser C, menos Cm. Entonces vamos a hacer el coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, y eso lo vamos a partir por R cuadrado. Ya. Entonces, ahora vamos a tener que tomar una decisión.
y en el fondo voy a tomar la decisión de que vamos a calcular todo en función de la dirección alfa, no de la dirección beta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo quiero ver cuánto vale el coseno de alfa según las variables. Aquí nosotros estamos haciendo un perfil, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo de la esfera? Que al final nosotros necesitábamos que toda la expresión quedara en función de x, entre comillas, porque así yo iba a poder reemplazarlo después y ver un perfil. Aquí tenemos que hacer más o menos lo mismo, por eso tenemos que deshacernos de algunas cosas. ¿Cuánto vale el coseno de beta según r, x, y d y z? Este es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale el coseno de beta? El coseno de beta es el cateto adyacente, en este caso sería z más d, perdón, ahí sí, está muy cerca del compartir pantalla. Z más d partido por la hipotenusa, que es r. ¿Ya? ¿Y cuánto vale r? R yo no lo conozco y lo tengo que dejar en función de x, ¿cierto? Igual que hacíamos con los perfiles de la esfera. Entonces sería z más d partido por la raíz de Pitágoras. Un cateto vale z más d al cuadrado, ¿cierto? Y el otro vale x cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? No hemos hecho como nada. No hemos hecho nada todavía. Y ahora vamos a calcular el seno de beta. Y nuevamente fue una decisión dejar todo con el ángulo de... Dejar todo en función del ángulo alfa y no del ángulo beta, porque fue una decisión al final. ¿Por qué? Porque me piden que yo lo calculara en cualquier dirección que esté el dipolo, por eso necesito un ángulo libre. Entonces esto es cateto opuesto, x, partido por r, y eso sería x partido por la raíz de z más d al cuadrado más x cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el coseno de beta y el seno de beta. ¿Ya? Entonces reemplazando en b, entonces menos cm el coseno de alfa entonces se me queda y el coseno de beta era z más d y lo voy a partir por r mejor y después lo tengo que partir por r cuadrado, ¿cierto? Menos lo que hice fue esto con r y esto con r, seno de alfa el coseno de beta era x partido por r y todo partido por r al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya se imaginarán más o menos cómo queda. Y eso es igual a menos cm factor de coseno de alfa z más d menos seno de alfa por x y todo partido por r al cubo, ¿cierto?
Pero R nosotros habíamos dicho que era Z más D al cuadrado más X cuadrado. Eso era R y yo les dije que era todo al cubo. ¿Cierto? Entonces tengo una expresión que depende de dos cosas, ¿cierto? Depende de la altura, eje Z, y depende de el eje X. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces depende de la altura en la que yo me encuentro y depende de X. Entonces, en el fondo, yo tengo que calcular las componentes del campo magnético en R. En X es hacer la derivada parcial de D a dx de mi expresión en B. Y para Z, que es el otro lugar, yo tengo que hacer la derivada parcial en Z del potencial y eso me entrega, entre comillas, una anomalía o un campo magnético en X y hacer la derivada en Z me entrega la anomalía o el campo magnético en Z. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que derivar estas expresiones. Primero en función de X y después en función de Z. ¿Ya? Y no solo las tenemos que derivar, sino que después podemos decir que medimos directamente sobre el suelo y podemos hacer Z igual 0. Y nos quedaría la expresión del campo magnético en función de los puntos del perfil, que al final lo que uno busca, ¿cierto? Igual que en gravedad nosotros necesitábamos que quedara en función de los X cuando hacíamos la esfera o el cilindro, ¿cierto? ¿Me siguen? Ya. Entonces, y en verdad lo expliqué por si no alcanzamos nomás, porque igual estos corchos son corchos. Entonces vamos a calcular según X, ¿ya? Entonces sería la dA de X, la derivada parcial de, abrimos paréntesis, menos Cm, que en este caso son una constante, ¿ya? De, y lo vamos a hacer acá, es Z más D por coseno de alfa menos X seno de alfa, y todo eso partido por Z más D al cuadrado más X al cuadrado y todo eso elevado a 3 medios. Sí, transformé. Ya. Entonces hay que usar regla de la cadena, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que las constantes van a salir, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos Cm. Y voy a dividir, y ustedes saben que en el fondo sería la derivada parcial de una suma.
Entonces sería como decir la derivada de x de... Entonces solamente para hacerlo más fácil, z más d coseno de alfa por z más d al cuadrado más x al cuadrado elevado a menos 3 medios. Y idem para el otro. Voy a multiplicar por ese 3 medios. Y eso es, vamos a sacar el signo menos d a dx de x seno de alfa por z más d al cuadrado más x al cuadrado elevado a menos 3 medios. Ya. Entonces empecemos a derivar. Regla de la cadena. Porque en este caso el z más d y el coseno de alfa son constantes, ¿cierto? Entonces saldrían fuera. Solamente tendría que derivar esta expresión. Y esta expresión es igual a... ¿Quién dijo que había tenido prueba de esto? Sale el exponente, ¿cierto? Menos 3 medios. Es todo el corcho de nuevo. Z más D al cuadrado, ¿cierto? Más X cuadrado. Entonces, menos 3 medios menos 1. ¿Sí? Por definición. Porque estoy en la regla de la cadena. ¿Sí? Por 2x, ¿o no? Confírmenme. Hace mucho tiempo que no hacía esto. ¿Sí? Ya. Entonces sería menos... ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque al final eso es lo... Bueno, acá se pone un poco más difícil igual. Porque hay una multiplicación. Pero es para que tengan la idea. Por 2x por z más d al cuadrado más x al cuadrado y todo eso a la menos 5 medios. Y 5. ¿Sí? Entonces ese se va con ese. ¿Se entiende lo que hay que seguir haciendo? Ya. Y como ustedes son muy aplicadas y aplicados, lo van a hacer. Y cuando lo hagan, van a tener corchos bastante feos. Pero lo que van a hacer es que una vez que tengan el resultado de esto, se los voy a subir, obvio. No los puedo obligar a derivar si yo no derivo también. Vamos a hacer z igual 0, porque en el fondo a mí me interesa qué pasa si yo tomo los datos sobre un perfil en la superficie. Y ahí las expresiones van a quedar un poquito más amigables y después eso se puede programar y podemos verlos en un gráfico. ¿Les parece? Dejemos hasta aquí. Porque si no es esto y después obviamente lo otro hay que derivarlo con respecto a z. Ahí parece que no hay tanta cadena al menos. Pero sí, es viernes, pre-receso. ¿Sí? ¿Le parece dejamos hasta acá entonces? Esto escapa un poco a los contenidos del curso, pero tienen que saber que es como lo que hay debajo y de hecho esta es la figura geométrica como más fácil, entre comillas, imagínense, la más fácil para el caso de la anomalía de un cuerpo soterrado. Pero a nosotros nos interesa que ustedes tengan... no, Catalina, la tarea se aplica directamente a una fórmula que viene de hacer esto.
como le explicaba alguna vez a un compañero, no tenía que entender de dónde venía la fórmula quizás del Gauss, pero si lo van a ocupar después, que sepan de dónde viene. Era un poco ese el sentido del ejercicio. Pero a nosotros lo que nos interesa es que queden claro estas componentes del campo magnético, en qué hemisferio estoy, cómo se comporta, cómo calculo la inclinación y la declinación, y cómo funciona un poco el paleomagnetismo. Ya esos son los objetivos de esta parte del curso y por eso les quería decir que hasta cierta parte de la ayudantea ustedes sabían todo lo que había que saber. ¿Ya? Lo otro es un ejercicio matemático, físico, matemático, geofísico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, no se aplica la tarea, sino que es para explicar de dónde podría venir esa fórmula. De hecho, la Tierra para esa fórmula se aproxima como un dipolo, igual que lo que estamos haciendo acá. Pero trabajamos en otras coordenadas y por eso nos queda un poquito distinta la fórmula. ¿Ya? Pero a menos que quieran hacer muchos cursos de matemática, lo dejamos hasta acá. ¿Les parece? Sí. Yo tuve 4 cálculos, después matemática aplicada a la geociencia y después como otros 2 ramos donde me volvían a repasar esto. Así que créanme que después de 8 años viendo fórmula, así que eso, que tengan buen fin de semana, cuídense. Rancagua sale de cuarentena el lunes, así que aprovechen su semana de receso, cuídense. Eso, chao, chao. No sé si tienen alguna duda, voy a responder dudas de la tarea durante la semana, no se preocupen. Chao, chao.